Porque si vamos a empezar con esto de opinólogo sí, opinólogo usted no, es cientificista. vamos a hablar con un investigador de la Universidad Austral, que es el señor Augusto Reina. Más allá de el ida y vuelta que tenemos con mi compañero, a mí me parece muy preocupante. Hola Augusto, ¿cómo te va? Aquí Sergio Einich, Horacio Mogle te saluda. Bienvenido Augusto, gracias por acompañarnos. Más allá de la humorada que hacemos con los datos del tiempo, hola Sergio, gracias, ¿cómo estás? Somos diametralmente opuestos. Sí, somos férreos creyentes de la ciencia. Lo que pasa es que el Servicio Meteorológico Nacional parece que de científico no tiene nada, ¿no? Pero es otro tema. Me pareció preocupante el informe que emanó de parte de ustedes, aunque lo creo fervientemente, más en las provincias del interior, muchas de ellas convertidas en feudo hace mucho tiempo. No es el caso de Entre Ríos, por su carácter productivista, sobre todo en la región centro, pero cierto es que ustedes arrojan desde la universidad un informe que da cuenta de que 6 de cada 10 argentinos prefieren trabajar del Estado, en sus distintos órdenes, municipal, provincia, nacional, y entre los motivos principales figura la estabilidad. La falta de estabilidad o la estabilidad que te da el Estado de que si vas, si no vas, si vos sabés que a fin de mes tenés el sueldo, hace que lo que principalmente nosotros teníamos como los argentinos antes, que era la cultura del trabajo, vaya no solo desapareciendo, sino pasando a un tercer o cuarto plano. Contanos un poquito, Augusto, cómo nace esta investigación, cuál fue el motivo también de este informe y qué es lo que estaban estudiando ustedes para llegar a un guarismo de esta naturaleza. Bueno, gran parte de lo que vos comentás es una incógnita, digamos, que manejamos hace mucho tiempo, que es cuál es la preferencia de la sociedad argentina respecto del sector público y del sector privado, y centralmente cuál es el rol que la sociedad le asigna a estos dos espacios en el futuro del país, ¿no? Como modelo de desarrollo. Y hace muchos años, hace unos 4 años, que empezamos a investigar esto con el equipo de la Universidad Austral, con Máximo Reini y con Juan Pablo Canata, y lo que encontramos en primer lugar hace bastantes años, que es una preferencia, digamos, porque el rol del Estado, la economía y las relaciones económicas tenga cierta primacía. El caso puntualmente del empleo es bastante sintomático, ¿no? Nosotros hacemos una pregunta que nació en grupos focales, que es un poco de esto que les voy a decir, ¿no? Imagínense la siguiente situación. Tienen 2 ofertas laborales, exactamente iguales. En las 2 le pagan la misma remuneración, tienen la misma carga laboral y les queda la misma de su casa. Pero uno es en el sector público y otro es en el sector privado. ¿Cuál elige? Bien. Y la respuesta que encontramos acá, que fue creciendo en los últimos 3 estudios, es que crece la preferencia por el empleo público. Ahora, la pregunta siguiente es ¿por qué? ¿Por qué crece la preferencia por el empleo público? Y vos, Agustín, alguna respuesta. Me gustaría dar una vuelta de rosca, tal vez, al factor estabilidad, ¿no? Y lo que nosotros hemos visto en el estudio es que el Estado se presenta, ¿no? El empleo público es como un refugio ante la crisis, es una trinchada a través de la cual dar raya en un país que tiene recurrentes crisis económicas, ¿no? Entonces uno puede tener la visión de la estabilidad como un valor negativo, en el sentido, digamos, no genera movilidad, es poco aspiracional, genera poco progreso. También hay que entender los que vimos en el estudio, que consideran que Argentina es un país, digamos, como para... Entonces el empleo público brinda ciertas garantías de estabilidad que de otra forma el sector privado es muy difícil, ¿no? Entonces, la ecuación progreso versus estabilidad, ¿no? Siendo progreso supuestamente uno de los atributos del sector privado, bueno, termina dando estabilidad. Sí, incluso el tema de aspiracional, ¿no? Por ahí uno puede creer, como el Estado es tan grande, es un elefante enorme, que puede tener mayor aspiración de crecimiento dentro del Estado que dentro de una empresa privada, porque están cada vez más chicas, porque no son empresas que tienen arraigo ya internacional como había antes, son la mayoría pymes, entonces se ven techos muy bajos, las diferencias salariales son abismales. Bueno, todo eso hace que obviamente el argentino mire para el otro lado, ¿no? Y la aspiración, el empleo, el progreso, todos estos conceptos que vos mencionás, fíjate, esto lo ato, porque hace una semana atrás, por eso viene muy bien esta entrevista, las fuerzas productivas de la provincia de Entre Ríos, la Unión Industrial de Entre Ríos, la Bolsa de Comercio, por mencionar algunas de las entidades, podemos hablar del Consejo Empresario, podemos hablar del sector del campo, se aglutinaron entre todos para decir, no, vayamos por la educación que está
venida a menos de hace mucho tiempo. Necesitamos convenios entre la parte privada y la parte oficial. Lo invitaron al presidente del Consejo General de Educación y pusieron el principal hincapié en esto, ¿no? La formación con bachilleres que salgan con tecnicaturas, con padrinazgos, con capacitaciones dentro de las empresas, volver a poner a la educación en el lugar que debería tener. ¿Qué hago con esto? El emprendimiento consideran que se ha anulado porque la educación se ha perdido y por el deseo aspiracional, por la falta de la cultura de trabajo, ha prácticamente desaparecido. Lo que hace la encuesta que ustedes han sacado es darle mayor verosimilitud, ¿no es cierto?, a esta tendencia. Y bueno, hay gente que ya quiere revertirlo. Lo sacamos la otra vez a Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, que también está sumido en gran parte de pobreza. Colombia decía, necesitamos poner en 3E nuevamente en funciones, empleo, emprendimiento, Sí. Y que era el otro, emprendimiento, empleo y... me estoy olvidando la otra de las C, pero va de las manos. Entonces, el problema es ese. ¿Quién va a producir la Argentina? ¿Quién va a salir si lo que todo el mundo quiere es cobijarse bajo el Estado, Augusto? Ya, es interesante lo que mencionás y los esfuerzos que decís que se están articulando, porque creo que nosotros partimos de la visión de, independientemente de los puntos de vista que tenga cada uno, sobre el pensamiento, cómo se moderniza un país, cómo crece y cómo genera prosperidad, los modelos de desarrollo le asignan algún rol al Estado y al sector privado, ¿no? Empleo, desarrollo, perdóname, empleo, educación y emprendimiento. Esas eran las 13 que ponía en relieve Álvaro Uribe, el expresidente colombiano. Me acordé, discúlpame que te corté. Sí, lo que decía es que cada país, cada nación le asigna un peso al sector privado y al sector público. Buscar su forma. Lo que está claro, que es parte de lo que motivó nuestro informe, es que es muy difícil lograr crecimiento económico cuando hay tanta desconfianza sobre la capacidad del sector privado de generar crédito y puestos de trabajo, ¿no? Porque haya cierta desconfianza entre el capital, ¿no?, entre el sector privado y el trabajo, bueno, es parte de la historia de los últimos 150 años. Así pero lo que se nos hace bastante presente en este caso. ¿Cómo? No, que así nos va, digo. Poner siempre en jaque el relieve del inversionista, el capitalista y demás, así nos va. Toda la matriz productiva destruida. Claro, lo que me parece que es interesante de este punto de vista, nosotros nos planteamos es, bueno, si esto es lo que sucede, ¿no?, que efectivamente hay una visión bastante negativa del sector privado y un empresario relacionado con la persona que maximiza beneficios, que privatiza todo, digamos, todo el lucro de una empresa y que distribuye poco en la sociedad. Mientras la imagen del empresariado se conviva con nosotros, es muy difícil que armonicemos en un modelo de desarrollo donde está viva. Lo que vos me comentás justamente de la visión en el Consejo en tu provincia es bastante relevante porque de alguna forma alguna acción colectiva, tanto del sector público como del sector privado, tienen que empezar a surgir para que el sector privado y los empresarios puedan tener una reputación pública de mayor lustre que les permita justamente generar confianza pública, del que hoy carecen. Claro. Entonces, esta es nuestra pregunta principal. ¿Avanzamos en esta dirección? No. Digo, lo que nuestro estudio en las últimas 3 olas que hemos hecho es que la evolución es en sentido contrario, ¿no? Crece cada vez más la valoración del sector público y del empleo público como lugares y ámbitos de desarrollo. Claro, pero lo eligen porque no me queda otra, porque si la confianza estuviera en el sector privado de crecimiento aspiracional, mejores salarios, estabilidad, que es lo que carece y que bien mencionás, me parece que la gente no dudaría mucho, o sí, o se tira chanta, vamos a decirlo, a vago, a fiaca, de buscar una estabilidad. Es interesante lo que decís, porque este tipo de estudios que nosotros hacemos, otros colegas, Manuel Mora Araujo y Edgardo Katterberg, lo hicieron durante los 80 y los 90, y en los 90 las preferencias, en los fines de los 80 y principios de los 90, cuando al final de los 80 hay una crisis en la provisión del Estado de los servicios públicos, ¿no?, y se pone en jaque la capacidad del Estado para proveer prosperidad, ¿no?, que es la ION y el comienzo del gobierno Menem. Uh-huh. Bueno, todo lo que era el universo y el imaginario de lo público del Estado caen, ¿no? O sea, tienen una estima pública bastante baja. Y en los 90 crece mucho esta aspiracional de que el sector privado era el camino del progreso.
Bien. Y durante buena parte de la década 90 vemos que la serie como la estamos viendo ahora es completamente invertida. Y después esto, el sector privado muestra, digámoslo, en la percepción de la opinión pública, existe incapacidad para generar prosperidad y administrar los servicios públicos. Bueno, hoy volvimos al año anterior, ¿se entiende? Sí. Hay una evolución. Sí. ¿Cómo vamos? Es un péndulo tan extremista. Estaba leyendo un artículo que publica un medio de comunicación nacional en su apartado de economía, compara el empleo público versus el empleo privado y dice que el Estado paga mejores salarios, un 26% más que una empresa privada. Claro. Obviamente. Y eso que no mencionó la justicia, si no, ¿sabes qué? Claro, este es uno de los condicionantes por los cuales se elige el empleo público. En este caso, las remuneraciones son jerárquicas las que publica, obviamente en comparación con las del sector privado, que son mucho menores, ¿no? Y algunos arguyen el tema de la explotación como una forma de esclavitud ejercida por el sector privado. En algunos lugares, por la falta de trabajo que hay, no hay buena remuneración y al haber carencia de trabajo, obviamente uno, digamos, acepta de lo que le paguen incondicionalmente, ¿no? Estas cuestiones son analizadas por algunos medios de comunicación nacionales y obviamente, hablan de las preferencias que tenemos los argentinos, ¿no? Sí, ya que marcás el punto, ¿no? Hay distintos, cada país busca un modelo de desarrollo que le es sustentable según su economía y su modo de crecimiento. Hay países que tienen un porcentaje de empleo formal, que hay un porcentaje de empleo público sobre empleo formal más alto que la Argentina, ¿no? América Latina tiene un promedio del 20-22% de empleados públicos sobre el total del empleo formal, y hay países europeos o del norte de Europa que tienen arriba del 35% de empleo público como porcentaje del empleo formal. Y vuelvo a insistir con esto, creo que no es tanto. Una parte, del estudio es foco sobre la atracción del empleo público y del Estado como refugio ante la crisis, como un ámbito laboral que genera estabilidad, un trato humano y cierta solidaridad pública. Y la otra, la contracara de este estudio es la persistente imagen de un sector privado donde no se genera estabilidad, donde genera un progreso menguante y hay cierto trato impersonal. De manera tal que, no solamente es el Estado parte del aspiracional y parte del tema, si quieren resolver, sino centralmente la reputación persistente del sector privado que genera altos resquemores en la sociedad como una vía de crecimiento personal. Tal cual. Sí. Tan caótico como las crisis que presenta en la economía de un país, que no te da proyección, ni estabilidad, ni visión como para invertir a mediano plazo. Vivís de crisis en crisis, ¿qué te va a invertir? Son todas empresitas familiares, somos todas empresitas familiares, que ponemos el lomo, vamos todos para adelante y vemos qué pasa en el día a día. Esto es lo que sucede. Lamentablemente no hay previsionalidad ni previsión de absolutamente nada. Claro. Augusto, te mandamos un cariño grande, Muchas gracias por este informe, ¿sí? Desgarrador, pero cierto. Muchas gracias a ustedes, espero que tengan una buena mañana a pesar de lo desgarrador que les sonó el informe. No duele tanto, ya estamos con varias cremas acá, de toda índole, a diario además, a diario. Abrazo enorme, gracias. Que tengan un buen día. Igualmente. Augusto Reina, entonces, uno de los investigadores de la Universidad Austral. 6 de cada 10 argentinos prefieren el paraguas del Estado antes de someterse al emprendimiento privado. ¿Cómo contribuye la pandemia también al desorden de todo esto, no? El Estado mega presente, el Estado paternalista, el Estado no hagas esto, yo te tiro 2 mangos con 50. Y la empresa privada disminuida fundida, en sus potencialidades, desaparecida, ninguneada y comprada por 2,50. Sí sobrevivió y tuvo suerte. Sí. Venimos.